Muchas gracias, profesor William. Profesor Julián. Buenas tardes para todos. En primer lugar, quiero extender un fraternal saludo a mis estudiantes del Bosque que me están acompañando el día de hoy. Para mí es un gusto saludarlos. Mi trabajo se va a soportar a partir de una investigación que realizamos con el Centro de Investigaciones. En el Centro de Investigaciones a partir de un caso específico que nos llamó mucho la atención, que es el caso de Bolivia y todo lo que fue el proceso constituyente boliviano y lo que desencadenó el nacimiento de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia del año 2009. Para esto también quiero extender un cordial saludo y de agradecimiento al profesor Sergio Matías, quien desde el Centro de Investigaciones nos colaboró con el desarrollo de este trabajo. A mí y al profesor Héctor Testa Ferreira, profesor de la Universidad de Chile, con quien desarrollamos esta investigación. Muy bien. Entonces, la reflexión que traigo para compartir con ustedes es frente a esos escenarios, como ocurre o como ocurrió en el caso boliviano, de identidad, de reglas jurídicas, con la tradición y la historia de una nación. Y el caso boliviano es bien especial. Cuando nosotros hablamos, y esto pues ya lo sabemos todos, ¿no? Cuando hablamos de una constitución, hablamos de la máxima norma de un Estado, ¿sí? Cuando hablamos coloquialmente de la constitución de algo, estamos hablando del ser, de la forma de ser de algo. Cuando hablamos de una constitución del Estado, hablamos de la forma de ser de ese Estado. Y pues cuando hablamos de un proceso constituyente, hacemos referencia a ese conjunto de actos, de trámites, que buscan obtener un resultado. Cuando hablamos de un proceso constituyente, hablamos de esas etapas, de esos momentos que se establecen para la construcción de una constitución que es la máxima norma del Estado. En el caso boliviano fue muy importante el desarrollo de la Asamblea Constituyente como mecanismo de transformación y de establecimiento de una nueva constitución. Pero no es tan sencillo el tema. Cuando nosotros hablamos de una asamblea constituyente, y también lo aceptamos acá en Colombia como uno de los 3 mecanismos de reforma constitucional. Cuando hablamos de la asamblea constituyente, hablamos del establecimiento de un cuerpo colegiado, electo mediante voto popular, donde se representan distintos sectores de la sociedad en aras de la construcción de un texto fundamental que va a regir los destinos de esa sociedad, ¿cierto? Pero esas asambleas constituyentes también son el reflejo de unos antecedentes históricos, de un proceso histórico que es el resultado final de una serie de contradicciones que se han venido construyendo a lo largo de la historia de esa nación. Y algo así pasó en Bolivia. El caso boliviano es bien especial porque, como bien lo indicaba el profe Julián, Bolivia se independiza en el año 1825 e inicia el proceso de independencia desde 1808 hasta el año 1825. Al igual que en Colombia, también se suscitaron distintas guerras internas, distintas pugnas entre las élites criollas que dificultaron la consolidación de un Estado y de una nación. Y precisamente en el transcurso ya del siglo XIX hay 4 momentos históricos que dificultaron la consolidación de Bolivia como Estado. El primero fue la Guerra del Pacífico con Chile en el año 1879. El segundo fue una guerra que ellos llaman la Guerra Civil o Guerra Federal, contemporánea curiosamente con la Guerra de los 1000 días en Colombia, ¿sí? Que se da
entre los años 1898 y 1899, ¿sí? Para esa época cercana a la Guerra de los Mil Días en Colombia, que finalizó en el año 1903, ¿sí? Después de la Guerra Federal, se involucran al año siguiente en un conflicto territorial con Brasil, en lo que se llamó la Guerra del Acre, ¿sí? Y ya en el siglo XX, entre los años 1932 y 1935, se involucraron en la Guerra del Chaco con el Paraguay. Entonces, esas dificultades, ¿sí? Primero, ustedes conocen muy bien que uno de los elementos esenciales para la existencia de cualquier estado es la solidez de un territorio. Pues es muy difícil la construcción de un territorio, ¿sí? De ese estado, si ese estado yace en constantes guerras, y esas guerras, por supuesto, traen impactos en la consolidación de un territorio nacional. Entonces, por supuesto, en la guerra del Pacífico, Bolivia pierde su salida al mar con Chile, ¿sí? En la guerra con Paraguay pierden parte del Chaco. Entonces, esa conflictividad dificultó la unidad nacional y la unidad como Estado de Bolivia, ¿sí? De la República de Bolivia en ese entonces. Entonces, bueno, además de ello y además de la dificultad que ellos siempre han tenido frente a quién es el titular de la capitanía del Estado, allá hay dos ciudades que se disputan la capitalía del Estado, que son la ciudad de Sucre y la ciudad de La Paz. Sucre, de tradición conservadora, La Paz, de tradición liberal, editando también la tradición que hemos tenido, pues, en países como Colombia, de un bipartidismo, de dos partidos tradicionales. Allá ocurrió exactamente lo mismo. Y a partir, pues, de esas dificultades, de esa falta de cohesión política, de una clase gobernante sólida, también además de las pérdidas territoriales que sufrió el Estado a partir de estas guerras, pues dificultaron naturalmente la consolidación de un Estado y la consolidación de una nación como tal. Durante el siglo XX, al igual que en América Latina, se vivieron procesos que se llaman, lo que son denominados procesos nacional desarrollistas, donde estados como el colombiano avanzaron en ese proceso a partir de la reforma constitucional de 1936. En Bolivia pasó algo parecido, pero en Bolivia también ocurre un elemento bien particular, y es la composición étnica de su sociedad, que va a terminar influyendo tremendamente, tremendamente en la consolidación y el reconocimiento a partir de la Constitución del 2009 de Bolivia como un Estado plurinacional y mayoritariamente indígena. Y que además va a terminar por impactar en la consolidación de una unidad nacional y de una identificación de ese pueblo con un etos reconocido en la Constitución Plurinacional del año 2009, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, aparte de las dificultades que existen propiamente por las guerras que hemos indicado, una exclusión de la mayoría de la población indígena por una minoría criolla blanca, ¿sí? Sobre todo asentada en la zona geográfica que ellos llaman la Media Luna, ¿sí? Pues naturalmente terminaron por avivar una serie de contradicciones que a su vez se traducirían en unas reivindicaciones históricas que vendrían a transformar de una manera muy fuerte al Estado boliviano y el ordenamiento jurídico constitucional de ese Estado. Entonces, de la misma manera que en el mundo se venían viviendo transformaciones que daban a entender la crisis del Estado liberal, ¿sí? Episodios como la Primera Guerra Mundial, la Constitución de Weimar, la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión del 29, etcétera, ¿cierto? En Bolivia también, digamos, esas oleadas, esas grandes transformaciones iban a impactar en el desarrollo de esa sociedad y de ese Estado. Entonces, por ejemplo, un dato histórico que a mí me sorprendió cuando lo consulté
fue que Bolivia en el año 1936, con el establecimiento de la empresa Yacimientos Petrolíferos Federales de Bolivia, fue el primer estado en América Latina que emprendió la nacionalización del petróleo. Y eso fue en momentos de la dictadura de David Toro. Y entonces a partir de allí empezaron a emerger este proceso nacional desarrollista que consistía en la adopción de esas tesis intervencionistas, principalmente planteadas por Keynes, por León Duguí, ¿sí? Y sus tesis del solidarismo, que dejaban ver la crisis del Estado liberal y la necesidad de que ese Estado interviniera en la vida social para garantizar un mínimo de condiciones de vida. Y aquí empezamos a hablar de los derechos de segunda generación y demás, ¿sí? Pero entonces seguían desarrollándose esas contradicciones, ¿sí? Se seguían adoptando esas ideas, pero además seguía emergiendo el descontento popular, ¿sí? Dentro de la nacionalidad indígena boliviana, ¿sí? Frente a esa forma de Estado, que era una forma de Estado de una república claramente liberal, ¿sí? Y este proceso desemboca en lo que se llamó la Revolución de 1952, o lo que ellos llaman el Estado del 52. Este Estado del 52 tiene una particularidad, y es que además de establecer unas transformaciones en el Estado, adoptándose un modelo nacional desarrollista interventor en la economía parecido a las reformas constitucionales de 1936 en Colombia, si ustedes se dan cuenta, las simetrías temporales, ¿sí? Políticas, pues dan a entender una serie de coincidencias, ¿sí? Ese Estado del 52 termina por derrocar al gobierno militar de Hugo Vallivian y termina pues por establecer un Estado y una revolución nacional desarrollista liderada en ese entonces por el Movimiento Nacional Revolucionario de Víctor Paz Estensoro y Hernán Siles Suazo, que empiezan pues con el establecimiento de un nuevo Estado y que se vienen a consolidar con lo que fue la Constitución de 1961. Esa Constitución de 1961 se le llamó la Constitución del Estado del 52, ¿sí? Pero esta Constitución de 1961 duró vigente tan solo 4 años. Ese fue un Estado bien interesante porque fue el primer Estado en el cual se experimentó, mucha atención acá, se experimentó el cogobierno con la central obrera más importante del país, que fue la Central Obrera Boliviana. Y el presidente de la Central Obrera Boliviana, Juan Lechino Oquendo, ofició como vicepresidente de Bolivia entre los años del 60 al 64. Pero pues naturalmente viene un golpe de reacción, tumbando todas estas reivindicaciones, ¿sí? Con el propósito de restablecer la hegemonía de las élites criollas y del Estado liberal, y con ello se establece la Constitución de 1967. En vigencia de esta Constitución de 1967, tiene lugar la dictadura de Hugo Banzer entre los años 1971 y 1978. Sigue vigente la Constitución de 1967, pero a partir de la década de los 80 y de los 90, paralelamente también con lo que fue el establecimiento de la Constitución de 1991, no se puede ser indiferente frente a ello, ¿sí? Empezó el establecimiento del neoliberalismo como modelo de desarrollo en Bolivia, y pues digamos de alguna forma aquí me aparto de algunos tratadistas que plantean que el nuevo constitucionalismo latinoamericano realmente fue un proceso revolucionario, si se quiere. Yo no comparto tanto esa tesis, realmente. Porque si nos fijamos cómo era el mundo en ese entonces, ¿sí? A partir de la consolidación de un nuevo orden mundial, bajo la hegemonía de los Estados Unidos, bajo el establecimiento del Consenso de Washington, que establecía a todos los países del mundo, la adopción de una
única visión del mundo a partir de los postulados del capitalismo y de la globalización neoliberal, ¿cierto? Pues vemos cómo estados como el colombiano y naturalmente en Bolivia, que no se hizo una transformación de la Constitución, no se reemplazó la Constitución, pero sí se hicieron modificaciones que insertaron el neoliberalismo a través de la reforma constitucional de 1985 y en 1994, ¿sí? Vemos cómo se adecúan los ordenamientos constitucionales de esos estados a esa nueva visión del mundo. Y se inician los procesos de internacionalización e integración económica, reconocidos en nuestra Constitución colombiana en los artículos 226 y 227, ¿cierto? En Bolivia ocurrió exactamente lo mismo. ¿Y qué pasaba en la sociedad? Pues crecía el descontento, crecían las exclusiones sociales, crecía el descontento dentro de la pluralidad étnica que ha compuesto siempre a la nacionalidad boliviana. Termina el siglo XX y es electo por vía electoral Hugo Banzer, que en su momento fue dictador, pero que utilizó precisamente las herramientas democráticas, exactamente, para llegar al poder. Hay un inicio bien convulsionado del siglo XX para Bolivia. Primero fue lo que se llamó la Guerra del Agua. Renuncia Hugo Banzer a la presidencia por motivos de salud y llega un personaje, Jorge Tuto Quiroga, y asume la presidencia de Bolivia por un corto tiempo e inicia los procesos de privatización del agua. Y empieza la convulsión social en Bolivia. ¿Sí? Esa fue la primera guerra, la Guerra del Agua, que termina después con la renuncia de Jorge Tuto Quiroga, ¿cierto? Y después sucede algo que fue la llamada Guerra del Gas, que además de la privatización del gas y de la privatización de los hidrocarburos, ¿sí? También reavivó ese conflicto histórico de Bolivia por una salida al mar. Y pues naturalmente eso exacerbó aún más los ánimos populares y este proceso desencadenó en la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Termina asumiendo la presidencia Carlos Mesa. Gonzalo Sánchez de Lozada termina exiliado en los Estados Unidos, pero vuelve otra intentona de privatización de los hidrocarburos y de las reservas de litio en Bolivia y de las reservas de gas, y termina con la destitución y la renuncia de Carlos Mesa, en ese entonces presidente de Bolivia. Y todo ello bajo el liderazgo del movimiento al socialismo y en ese entonces el líder sindicalista cocalero Evo Morales, acompañado de su fórmula vicepresidencial Álvaro García Linera. Entonces, si hacemos cuentas, por bajo, Bolivia pasó por 4 presidencias en 5 años. 4 presidencias en 5 años. El 18 de diciembre del año 2005 se realizan las elecciones y el movimiento al socialismo, con la promesa de un proceso constituyente y del establecimiento de una nueva constitución, gana las elecciones con el 55% de los votos. Y esos procesos de alternancia institucional y de inestabilidad institucional parece que cesaron allí y el gobierno de Evo Morales se extendió desde el año 2005 hasta el año 2019. Se realiza el proceso constituyente boliviano entre los años 2006 y 2008, con muchas dificultades porque este sector de la ultraderecha boliviana, ubicado en la zona territorial que indicamos, que es la zona de la Media Luna, ubicado en unos departamentos que son Beni, Tarija y Santa Cruz de la Sierra, principalmente allí, donde está sentada el sector más conservador de la sociedad boliviana y donde además están concentrados los recursos mineroenergéticos y naturales más importantes para Bolivia, pues sabotearon el proceso indicando que esa convocatoria de asamblea constituyente era ilegal. Porque a partir de la reforma constitucional del año 2004, que modificó la constitución de 1967, exigía que para la convocatoria de una asamblea constituyente debía aprobarse mediante una ley especial que debía ser aprobada por los 2/3 de los miembros del Congreso. Entonces, aparte de las artimañas o de las argucias legales que intentaron torpedear el proceso,
pues naturalmente se emplearon otros medios y además intervinieron fuerzas ajenas, externas, ¿sí? Intereses extranjeros en el proceso, pues que terminaron por torpedear y por prolongar el proceso por algo de 2 años. Pero lo más sorprendente fue el resultado de las urnas. En el curso de la investigación hablábamos con el doctor Matías y decíamos, ¿qué hubiese pasado si el proceso de refrendación que se dio en Bolivia se hubiera dado en Colombia con la Constitución del 91? En Bolivia, les cuento, mis queridos amigos, participó para refrendar la Constitución del año 2009, participó el 88% del censo electoral boliviano. Y de ese 88%, esa Constitución la aprobó con el sí el 60% de los bolivianos que participaron ese día en las elecciones. Entonces, lo que se puede entender a la luz de los números fue que fue un proceso amplio, democrático, participativo, pero que permitía identificar la identidad de esa nación con esa constitución. En términos de Helbert Hart, un ejemplo claro de lo que es la regla de reconocimiento, que es la identidad de un pueblo con esa regla. Y fueron 15 años, bueno, con las distintas observaciones que se puedan hacer frente a las reelecciones y a la prolongación de esos periodos presidenciales de parte del binomio del MAS, Evo Morales y García Linera. Fueron 15 años donde se logró cierta estabilidad institucional y donde el mismo Banco Mundial, en términos económicos, por los procesos de nacionalización, reconoció el surgimiento del llamado milagro boliviano. Proceso, pues, que terminó con un golpe de Estado, ¿sí?, auspiciado por Estados Unidos. El 10 de noviembre del año 2019, que terminó deponiendo a Evo Morales y Álvaro García Linera. De parte de todas estas fuerzas conservadoras que tenían un propósito claro: echar atrás el Estado plurinacional y la Constitución del Estado plurinacional, ratificada, refrendada popularmente en el año 2000. Entonces, cuando hay un golpe de Estado con un poderío militar tan fuerte, ¿sí?, como fue en ese entonces, y como salió Evo Morales del país, entonces se pensó, vamos a volver a la vieja República de Bolivia, ¿sí?, a la República del Estado liberal y demás, que se iba por el desmonte del Estado plurinacional reconocido en la Constitución de 2009. Pues ocurre en este año de gestión de este gobierno, de facto, ocurren las masacres de Sacaba y Sencata. La gestión de la pandemia fue un total desastre, totalmente. Y ante la amenaza que implicaba el desmonte del Estado plurinacional y de la Constitución del 2009, se llama a elecciones por el presunto fraude de las elecciones del 2019. Y fue tal la demostración de identidad de ese pueblo con ese Estado plurinacional y con esa Constitución del 2009, pues que la fórmula política del hoy presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, en esas elecciones en las que participó el 88% del censo electoral, el binomio del MAS, que significaba el mantenimiento de ese ordenamiento constitucional, termina ganando esas elecciones con el 56% de los votos en primera vuelta. Entonces, lo que nos deja entender es, a manera de conclusión, ya para terminar y no extenderme más porque me da pena aquí con mis compañeros y con ustedes, ¿sí? Realmente, a manera de reflexión, no quiero que se tome como una opinión personal ni nada, pero realmente es tan negativo para ciertos contextos el establecimiento del presidencialismo, teniendo en cuenta estos acontecimientos históricos que fueron muy importantes específicamente para el caso boliviano,
en la construcción de una constitución que recogía plenamente una identidad nacional. Si este ejemplo de ratificación y de referendación en las urnas, ¿sí? Que por lo pronto, por lo menos en América Latina, yo no he visto otro igual, ¿sí? Realmente nos da a entender que sí es posible establecer textos constitucionales que recojan una historia y una identidad nacional y que permitan de alguna forma explicar que la estabilidad en el ejercicio del poder a partir del reconocimiento de esta regla, ¿sí? De este ordenamiento constitucional, puede solidificar la consolidación del Estado, la consolidación de la nación y la consolidación de una sociedad. ¿Qué tan conveniente es la alternancia cada 4 años, como ocurre en Colombia, para el establecimiento de proyectos sociales y de estados que realmente atiendan las necesidades de la sociedad? Entonces yo creo que nos deja una reflexión a pensar precisamente cómo lograr ese nivel de apropiación y de aceptación de esa regla de reconocimiento, de identidad de las reglas, de estas reglas, con esa identidad nacional en aras de consolidar no solo una identidad de nación, sino en aras de consolidar un Estado y un ordenamiento constitucional que realmente reconozca esas aspiraciones nacionales, populares, ¿sí? Que en últimas, ante estos intentos de fractura, terminan por ser defendidos por la gente en las urnas y en las calles. Muchas gracias. Gracias, profe Maya, por tan valiosa disertación, al doctor Julián, al profesor, doctor Eris Leiva.